Ya van 7 años, 8 años, Por ahí, ajá. y tienes este gran fracaso, para ti fue un fracaso profesional. Te corren de Argos, el lugar que estaba haciendo las series que a ti te parecía que eran donde querías estar. Sí, y sin embargo, digamos que, te digo, pues se daba, yo recuerdo mucho una compañera ahí que, o sea, para mí era como muy raro porque, como te decía, yo entré después, ¿no? De los primeros capítulos. Entonces me dan el crédito desde el capítulo uno junto con los demás compañeros. Entonces yo me sentía parte del proyecto, ¿no? Pero había una sensación como pero yo no he escrito nada de lo que está ahí todavía, ¿no? O sea, entonces realmente todavía no estoy. O sea, llegaré en un par de semanas y ya me urgía empezar como que se vieran las cosas que yo estaba trabajando. Pero al final, pues yo me puse la playera del proyecto y yo lo veía y lo presumía. Y entonces había estas cosas de estar en Twitter a la par de que el capítulo estaba al aire y checar los comentarios, ¿no? Y había gente que me conocía por redes o que conocidos que la veían y me felicitaban y todo eso, pero yo siempre trataba de darle como el crédito a la persona que estaba escribiendo tal personaje, etcétera. Para los compañeros no fue necesariamente así, ¿no? O sea, había como otro tipo de sensación, como si yo estuviera me apropiando de algo, pero yo decía, pero al final del día, pues sí soy parte de este equipo, ¿no? O sea, sí estoy escribiendo para esta historia, no escribí esos capítulos, pero al final ahí estoy. O sea, y como que eso aunado a todo lo que ya habíamos dicho, cuando yo salgo de ahí, pues mi crédito siguió todavía un tiempo hasta que ya dejó de estar por los capítulos que seguían. Entonces yo tenía ya después la sensación contraria, ¿no? Que era, ay, ya que me quiten, ¿no? O sea, ya que me quiten, ya no quiero estar ahí, ¿no? Y de hecho ni la terminé de ver, ¿no? Pero yo me acuerdo que en esa sensación de estar viendo las escenas escritas a cómo era el resultado, como que había algo que no terminaba de quedar satisfecho, ¿no? Como, no sé, yo me imaginaba la escena diferente, se resolvió de otra manera. Y yo recuerdo que decirle a una compañera escritora ahí que no sabía si me estaba gustando algunas escenas como quedaban, porque sentía que estaban mejor en papel, ¿no? Entonces ella me dijo, pues no la veas. O sea, yo no la veo, no me gusta verla justo porque yo siento que no van a quedar chidas. Entonces yo prefiero quedarme con la satisfacción de que lo que se hizo en papel está bien y ya no lo veo. Y yo dije, wow, pero qué fuerte, ¿no? Porque dice, al final, si tu trabajo es que lo que estés escribiendo es que sea visto, ¿no? Entonces, la satisfacción de decir, ese es mi trabajo, esa es la escena que yo escribí, ese diálogo, esta comunión, ¿no? Y pues te das cuenta de que la relación guionistas con el director y con los actores a veces es nula. O sea, los escritores están en un espacio, en una isla, ¿no? Donde escriben y tienen que entregar y hay una maquinaria que se está dando ahí, pero que en esta misma maquinaria a veces ni los actores saben quiénes son las caras de los escritores que están entregando esos personajes, los directores están resolviendo a veces en Ajá. sintonía con lo que se quiere contar y a veces terminan haciendo lo que ellos quieren. Entonces, como que esa falta de comunicación, ¿no? O de llevarse todo el crédito muchas veces, deja a un lado a guionistas que terminan cobrando, a veces muy bien, pero sin sentir la satisfacción de que el resultado es ese, ¿no? Y estamos hablando de un momento en la televisión donde no existía tanto Netflix, no había esta máquina, o si ya existía, no había estos contenidos que hoy por hoy hay, no había esta maquinaria de producción en México, Ujú. ni siquiera hablemos de las demás plataformas. Entonces había muy poco espacio y eran muy contadas las series que se hacían en ese entonces que eran diferentes a lo que se hacía en la televisión, ¿no? Ya después vino la famosa teleserie, que es cuando ya realmente no logran
las canales a hacer que la gente sintonice solamente un día a la semana. Entonces terminan entregando series, novelas de 60 capítulos para hacer que la gente sintonice el famoso lunes a viernes, ¿no? En un horario fijo. Eh, y lo que yo veía de resultados, sin menospreciar el trabajo, porque en el momento pues era lo que se pudo hacer y todo el mundo ha aprendido de eso, pero toda la parte visual de los trabajos que yo escribía, sentía que no quedaban como yo me los imaginaba en papel, ¿no? Entonces me di como un poco esta insatisfacción, ¿no? De sí escribo, pero no sé si estoy contando mis cosas, mis historias, no sé si estoy plasmando lo que yo quiero hacer. A la par había como desarrollos de cosas que yo iba haciendo, en algunos casos pagaban, en algunos casos no, o sea, siempre esa promesa constante, y mira, ya me estoy acercando al teatro, esa promesa constante de si trabajas hay lana, si le chingamos todos, todos ganamos. Ponte a escribir ahorita para que entonces salgamos a vender y vemos, ¿no? Y a veces no ganas ni un solo peso de esos desarrollos por la promesa de que a lo mejor se hacen, ¿no? Y ¿Esto eran películas? Te dijeron, escribe y tú te echaste un guión y nada. entonces yo escribía, a veces me pagaban algo, pero pues no era nada con lo que alguien podría vivir lo Ujú. suficiente, ¿no? O sea, para lo básico. Entonces, como que a la par, a mí me gustaba ir al teatro, disfrutaba mucho ir al teatro lo que podía, lo que estaba a mi alcance en ese momento, pero no lo veía como una posibilidad, ¿no? O sea, yo no sentía que el teatro era una opción mía para escribir. O sea, llegué a ver Incendios, la primera versión que se hizo de Incendios de Hugo Revillaga, y era así apabullante lo que pasaba en el Foro Shakespeare cuando yo la vi, o veía Oliana, que la de David Mamet, bajo la dirección de Enrique Singer en El Granero, y también era así de wow, pero me impactaban esas historias, esos diálogos, ¿no? Y de pronto yo decía, wow, sería increíble, pero pues no, o sea, está muy difícil hacer algo como eso y quién sabe por dónde había que hacer. Entonces te digo, o sea, como que en el Inter de estar buscando pues una voz, ¿no? O sea, el poder encontrar realmente qué quiero contar yo en mis historias, cuál es la oportunidad que tengo yo de hacer lo que a mí me gusta y no solo estar al servicio de que alguien me diga, oye, escribe esta idea, ármate esto, ¿no? O sea, sino que encontrar un balance también en sí poder trabajar al servicio de un equipo, al servicio de un director, un productor, pero también en esa posibilidad encontrar lo que yo quiero hacer. En ese desencanto, no, pues empezó a ver estas proyectos de microobras, ¿no? Microteatro, y yo recuerdo haber escrito un texto corto, uno de mis mejores amigos estuvo en el primer microteatro, y entonces como que le dije, güey, ¿qué es esto? Está increíble, yo quiero estar aquí, ¿cómo se le hace? No, no, pues que convocatorias, y iban a hacer la segunda temporada, mando mi texto, no se queda, ¿no? Entonces como que sigo encontrando como ay, ¿cómo fregado le hace uno? No se queda, no, hombre, se quedó hasta como, Pensé que iba a ser ya una historia de éxito. No, no, historia bonita, no, fíjate, y no es cierto, ¿no? O sea, se complica la trama. No, y pues yo iba a la casa del microteatro que estaba ahí en Santa María la Ribera y como que me gustaba ir la experiencia y tampoco me gustaba estar escribiendo y escribiendo como historias para ver cuál pegaba, ¿no? Sino que yo decía, no, pues esta es la que a mí me gusta y si queda en la temática de lo que es la temporada, pues veré si la meto, pero no tenía como esta prisa de escribir y a ver cuál se quedaba, ¿no? Sino que tenía como una en particular, ¿no? Que quería contar. Y por ahí de la temporada 11, esto fue 2014, en octubre de 2014, pues se queda el texto. Es un ¿cuál texto que era? yo dirijo, que es la primera obra que yo dirijo como tal, sin ningún conocimiento, sin ningún tipo de experiencia ni nada. Fue así como de, pues lo voy a hacer yo, ¿no? O sea, escribo una obra que se llama Siete, que aparte me gustaba, que
la intimidad de las salas, ¿no? Que había solo 15 personas, cuartos muy chiquitos, y que ahí podías contar como algo importante en 15 minutos, ¿no? Y yo sí soy de los que cree que en 15 minutos algo te puede cambiar la vida, y había toda esta idea de que en 15 minutos no se podía hacer una obra de teatro, ¿no? O sea, que era imposible y que, no, que eso no era teatro. Entonces yo era de los que decía que sí, que decía, claro, o sea, en 15 minutos o en 2 horas y media, o sea, si tienes algo importante que decir, que se cuente en esa atención, y si no tienes la posibilidad de generar la atención y el interés de un público en 15 minutos, pues estás en el hoyo, ¿no? O sea, entonces, para mí era como el corazón, ¿no? Como ese punto climático de lo que en 2 horas estoy contando, ¿no? O sea, en 2 horas estoy construyendo algo para llegar a un clímax, ¿no? Entonces, para mí era en 15 minutos era la síntesis de eso y llegar a ese clímax y que ocurriera. Entonces, pues me va muy, me da esa satisfacción, ¿no? Porque yo decía, pues ya estoy haciendo esto, entonces toda esa gente a la que yo, Tú la dirigiste y dijiste, este es mi momento. y Ajá. toda esa gente que era, ay, pues él dice que escribe, ¿no? Pues ya era como de, miren, sí estoy haciendo algo y es esto, ¿no? Entonces, y esto fue mucho antes de que el cumple de la abuela saliera, ¿no? Entonces, quizás yo ya estaba como a la par trabajándola, pero pues faltaba como un año, yo creo, para que se diera. Entonces era como lo más cercano, como a lo realizado, ¿no? Como, y después, yo recuerdo que el Foro Lucerna y Teatro Milán recientemente habían abierto, ¿no? Estaban como en su primer año. de- y había una cartelera más chiquita de lo que hoy por hoy es todas las semanas, ¿no? Entonces, yo no conocía a Mariana Garza, que es una de las dueñas del teatro, y Mariana le pide una cita porque quería conocer el teatro, porque queríamos ver si se podía hacer algo. Yo con Ana, mi socia, ahí no éramos socios, sino que estábamos empezando a querer hacer algo juntos. Siete, esta obra del microteatro, fue como un primer intento de querer hacer algo. Pues no quiso y no quiso. O sea, como que sí me dijo, va, me ayudó a ciertas cosas, pero como que no quiso estar yendo a Santa María de la Ribera todo el tiempo. Entonces, como que Pero, ayudó, pero no ayudó. Está en créditos en el póster, pero no hizo gran cosa. Este, pero tú, ¿por qué le escribiste que te ayudara con producción o qué? Porque ella terminó de trabajar en Quality Films un poquito antes que yo. Pero ella, cuando trabajaba en Quality Films, ella contará su versión, bueno, me alucinaba, ¿no? Porque decía que yo hacía lo que me daba la gana, que ella así me quería tener siempre como, tienes que publicar esto y no puedes publicar quién sabe qué y no puedes decir quién sabe qué, y me regañaba porque a veces opinaba de más en los posts que eran de la empresa, ¿no? Pero una vez que ella sale de Quality, nos empezamos a llevar muy bien porque empezábamos a coincidir como en eventos, entonces como que nos empezábamos a llevar bien, entonces como que había como una buena relación, y un día cuando empiezo con el que me aceptaron en microteatro, yo le digo, oye, no sé si te interesa producir teatro, yo sé que eres muy buena moviéndote, consiguiendo cosas y en los números y no sé qué, entonces a ver si te interesa, ¿no? Entonces como que empezamos ahí a relacionarnos. Te digo, no se dio en esa ocasión, pero después voy con Mariana. Me presento, básicamente fue una sesión muy sencilla de conocerla, de que me contara del teatro, de que los costos, rentas, etcétera. No pasó de ahí. Eh, y como una semana después, ella me llama para invitarme a formar parte del 24 Hour Place, que era un rally teatral, que era el primer año que se hacía en México, que estaban convocando a actores, dramaturgos, directores para hacer en 24 horas a beneficio 6 obras cortas, como un espectáculo de estos 6 son menos de 24 horas. Yo no podía entender por qué me invitó, o sea, seguramente me tenía en su cabeza porque me acababa de ver hace poco, pero pues seguramente estuvieron buscando a mucha gente así que les confirmara, y por X o Y no le entraban, entonces como que yo fui de esos de, ay,
este güey que a ver si quiere y puede, y para mí fue un regalo, porque para mí fue, eh, no sé por qué me están invitando, pero voy a decir que sí, y tengo todo el nervio del mundo, porque aparte estaba mucha gente que yo le tengo mucha estima y mucho cariño y admiración, o sea, que hoy por hoy pues siguen siendo grandes, o sea, de los dramaturgos que estaba Bárbara Collio, estaba José Razúñiga, estaba Alberto Lomnitz, que se aventó a escribir ahí también, Elisa Queijeiro, que ahora hace más como otro tipo de cosas, como libros, es más novelista, Juan Ríos Cantú, eran los dramaturgos, en los directores estaba Boris Schumann, Aide Boeto, Lorena Massa, Diego del Río, estaba Claudia Ríos, los elencos era Carlos Corona, los elencos estaban así de ¿quién te gusta? O sea, era Irene Azuela embarazadísima, estaba Miguel Conde, estaba Alberto Estrella, Regina Blandón, Sara Pinet, Ana González Bello que iba regresando de Londres, Alfonso Rosal, Poncho Borbolla, Carmen Ramos, Fernanda Castillo, Alejandro Lamadrid, o sea, era una fiesta esto, ¿no? O sea, entonces, cuando Mónica Huarte, Alejandro Lamadrid, cuando me invitan, pues digo, va, esto era en diciembre, y fue juntarme con toda esta gente un día, en la noche previa a la presentación, era una cosa de presentarnos, conocer quién iba a estar, cada quien contaba una historia, os dejaba una utilería, una pieza de vestuario que podíamos usar los dramaturgos para inspirarnos. Yo me quedé junto con los dramaturgos en la madrugada en el Foro Lucerna a escribir todo este texto corto durante prácticamente toda la noche y teníamos que entregarlo como a las 6 de la mañana. Entonces imagínate, estar escribiendo fuera de tu espacio, en un horario como de madrugada, bajo una presión y reto Ya, de que hacerlo, mañana lo presentan. Sí, sí, y claro. mañana lo presentas, ¿no? Y yo sí soy de los que, bueno, yo supongo que todos, hablaré por mí, pero yo sí creo en que les tienes que dar un reto a los actores, o sea, que no se las tienes que poner nada fácil, o sea, que sí tiene que haber como esto es lo que yo creo que puedes hacer y más. O sea, no solamente algo tibio, algo así como de, ay, porque se me ocurrió, suena chistosita la anécdota y jajaja y ya, hasta ahí llegué, ¿no? O sea, como que yo es de, no, yo necesito todavía más. Pero al ser mi primera vez como tal, pues yo también estaba con el, el, el sentirme retado, ¿no? Pero también no querer hacer algo en lo que no creo, sino que yo dije, haz lo que tú sabes hacer mejor. O sea, el reto ya lo tienes. O sea, no pretendas lucirte, ¿no? O sea, no pretendas que todo mundo aquí va a decir, ¿no? O sea, sé honesto, haz lo mejor que puedas con lo que tengas y saldrás adelante con esto, ¿no? O sea, me toca escribir un texto que termina siendo una semilla de lo que después fue una obra mía que se llama Mañana. Y Este, cuando habla de lo que conoces, ¿qué era para ti lo que en ese entonces conocías? Si yo me fui pues a las Derbez. relaciones humanas, ¿no? Las relaciones padres e hijos, la relación, las historias de familias, ¿no? Entonces, como que son cosas que al final del día son un remanso de las cosas que sigo haciendo, o lo que me interesa. Entonces, pues ya escribo este texto que era la historia de un padre con Alzheimer que tiene un momento de lucidez con sus hijos y en ese momento ocurren como los reclamos y muchas cosas, pero al final había como una conexión sobre todo entre el padre y el hijo, que lo terminó haciendo Alfonso Dosal y Alberto Estrella. Y te digo, era un evento a beneficio, se vendió muy rápido en el Teatro Milán, los boletos, estaba lleno y no había lugar para los que participábamos, al menos que lo hubieras comprado con anticipación. Entonces yo recuerdo que de las 6 historias, la mía era la cuarta y veníamos después de un intermedio. Y yo recuerdo que me voy y me siento a una lateral del Teatro Milán, como hay como una especie de escalera y ahí hay como una especie de, no asiento, pero te puedes sentar ahí si quisieras. Entonces yo me acerco porque quería ver mi historia
Este, y yo me mortificaba mucho porque en el día, pues que estaban ensayando, yo veía que todo el mundo estaba así de subiendo cosas, de que aquí estamos ensayando, no sé qué, y estaba Regina hablando, y yo le digo a Regina, oye, ¿cómo van? ¿Sí les gustó? ¿Están contentos? Y ella, sí, estamos aquí ensayando, no sé qué, y pues suban cosas, díganme que están felices o algo, o sea, no es emoción. Yo tengo yo así de, y llegaba yo al teatro y estaban así todos así, y era Carlos Corona el director, y yo, ¿cómo van? Bien, 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 güey, todo chido. O sea, como que ellos traían como una adrenalina muy, muy diferente a la mía. Era como de, Ajá. hay un padre tu texto y no sé qué, y Lorena Mesa me decía, yo también quería tu texto, y ya como, ok. Ocurre que va a empezar la obra y recuerdo, y nunca se me va a olvidar, creo que esto lo he contado ya demasiadas veces, pero es que, sí, pues que a mí me impactó mucho el que dan a dar tercera llamada y yo volteo al teatro, o sea, y veo las butacas del Teatro Milán y veo completamente lleno el teatro, no hasta en la parte de arriba. Y en ese momento me cayó el 20 de que yo había escrito una obra de teatro que se iba a presentar en ese momento ante ese público. Entonces, para mí fue una bienvenida. Para mí fue el decir, estás haciendo teatro. Y aparte, es una obra de Reinos Robledo, ¿no? O sea, no es así la versión de 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 algo que más o menos escribiste o una idea que le diste ahí a alguien que después, no, sino que es lo que tú entregaste y es el material que ellos tenían para trabajar esto. O sea, no hubo no había tiempo de cambiar el texto. Trabajaron con lo que les di. Entonces yo atesoro mucho ese momento y esa invitación que recibí por parte de Mariana, porque al final había como una energía en el evento y hacia mí también, yo lo sentía conmigo como de que lo había hecho bien, ¿no? Como de que padre, estás muy bien, etcétera. Y Mariana me recuerdo que llegó y gritó así conmigo después de las gracias y que, wow, y no sé qué, ella trae una euforia. Entonces como que había una sensación de, estás en un buen lugar, ¿no? O sea, lo que vino después fue, ok, ya tienes esto, ya hiciste esto, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? O sea, si vas a hacer teatro, si quieres hacer teatro, o lo natural es hacer una obra en formato grande, ¿qué sigue? ¿Y qué va a hacer? ¿No? Y cómo se va a dar eso. En el camino, una actriz me busca porque quiere ver, tenía ella como un espacio nuevo, relativamente nuevo, que estaba ahí bajo el puente de Circuito Interior y Juan Escutia, donde es como salas de conciertos, pero también ahí se llama Bajo Circuito el lugar, según creo, pero querían adaptarlo a teatro, a espacios de teatro, ¿no? Entonces, ella traía como una idea de un grupo de actrices, eran 3 actrices, y me dijo, queremos saber qué se te ocurre, tienes carta abierta, puede ser 3 actrices, nosotras 3, y a lo mejor si quieres agregar un actor, y que esto fluya poco a poco, y no. ¿Un microteatro o qué? No, era como una especie, como más inmersivo, por así decirlo, pero la idea es que no fueran cortas las obras, sino que fueran textos de 1 hora y fracción. Yo traía ya un poco la idea de Lobos por Corderos, y se me ocurrió empezar como a desarrollar lo que era esta historia que Lobos por Corderos trata de la directora de un colegio privado tras un accidente de autobús en el cual mueren 2 niños en ese accidente, se ve en la misión de ofrecerle a los padres de familia que perdieron a sus hijos una compensación millonaria a cambio de que no tomen una acción legal en contra de la escuela, ¿no? Este, el tema Ayotzinapa estaba muy presente en ese momento en el país, era lo que todo el mundo hablábamos de Ayotzinapa, entonces había como una sensación inestable de miedo, de inseguridad, de enojo, ¿no? Entonces yo propongo a estas actrices esta idea, solamente les hago la sinopsis y me dicen que está increíble,
pero que estaba muy fuerte y que estaba muy triste y que quizás si les proponía una comedia o algo más ligero, a lo mejor estaba más chido, ¿no? O sea, entonces como que me dijeron, esta no, pues si tienes algo más ligerito, ¿qué te pareciera? Y creo que ya yo venía con esta cosa de cuenta tus historias, haz lo que a ti te gusta, y entonces yo le dije que no. Yo le dije que yo ya estaba muy emocionado con escribir esta historia, que la iba a escribir, y ya después yo la buscaba a ella como actriz si le interesaba, pero que dije, no, yo quiero escribir, ¿en qué momento voy a empezar a hacer mis cosas solamente por estar al servicio de lo que los demás quieren contar? ¿No? O sea, ¿cuándo voy a contar yo lo mío? Y para mí es un antes y un después eso, porque escribo la obra, estaba yo codirigiendo con Daniela Padilla, le hablo a Ana Carolina, ahora sí vamos a producir, hagamos esto. El fondeo era algo que estaba ocurriendo mucho en ese momento, muchas obras se hicieron por fondeo en ese año, en 2015. ¿La página en línea donde das donativos? Ajá, subes tu Ujú. proyecto y dices, dame dinero para hacer mi obra, básicamente. Este, Se empezó a conjuntar un equipo en el cual estaba Mónica Huarte, en el cual estaba Moisés Arismendi, Fernanda Borges, que Fernanda estuvo conmigo en microteatro, Mónica era amiga de hace muchos años, Mariana Garza, pues obviamente también había como esta cosa de retribuirle la invitación al 24, se armó el equipo, empezamos a hacer un fondeo, empezamos con Ana que era muy amiga también hasta la actualidad de Ramsés López, que Ramsés López es un RP, que ahorita tiene su agencia que es Pinpoint, pero en ese entonces él venía saliendo de otra agencia, donde él solamente trabajaba para la agencia, y se independiza y empieza a poner con Adriana Yuf en ese momento eh, su propia agencia, y Lobos por Corderos es la primera obra que ellos toman para hacer la prensa y todos los medios y relaciones públicas. Fue una obra que yo creo que fue como un semillero, porque después Ramsés empieza a trabajar en el Teatro Milán, en la teatrería, y ya ahorita es así como el de los tops en prensa, en teatro, está con Alejandro Gou, con todo el mundo. Eh, y Lobos, pues empieza a ser una obra de teatro donde realmente fue una carta de presentación, ¿no? O sea, fue oficialmente Lobos por Corderos de Reynolds Robledo, es una obra de teatro que originalmente fue en el Círculo Teatral. Yo me acerco con Alberto Estrella, también un poco por la relación después del 24. Le presento el proyecto, me da una fecha que fue en agosto, el 10 de agosto, si no me equivoco, o 4 de agosto. Y pues nos empezó a ir increíble. Fue una obra que me marcó mucho en cuanto a mi estilo, en cuanto a lo que quiero contar. Hubo cosas que obviamente desde la inexperiencia salieron como ahí en su momento que había que mejorar, pero creo que Como que pues cosas de toma de decisiones, ¿no? Como pues que al final, fíjate, tengo que ser director, productor y dramaturgo al mismo tiempo y saber separar en qué momento estoy atendiendo la necesidad de la producción, ¿no? Sobre todo si hay algo que hay que quitar, que hay que cambiar, que, ¿no? O sea, decisiones que son a priori, ¿no? Y a veces, antes me estorbaba como, no, yo ahorita soy el productor, yo ahorita soy el dramaturgo, ahorita no, y ahorita ya como que ya las puedo hacer que convivan de mejor manera. Eh, pero te digo, fue una obra que estuvo llena prácticamente, todas las funciones estaban llenas, que la gente no podía comprar en anticipado, sino que tenía que reservar. Este, entonces tenías una lista y entonces la gente llegaba, y había gente que decía, quiero ver si hay boletos, y teníamos que esperar a ver si llegaba la suficiente gente, le metíamos una silla más, pero pues de las 100 personas y cacho que entraban en el círculo teatral, prácticamente siempre estuvo llena el teatro, tanto que pudimos extender temporada gracias a eso, y de algo que iba a ser 10 semanas terminaron siendo casi 18 semanas. Este,
Y pues fue muy padre, fue muy bonito y todo, pero pues al final era como la constante de decir, ok, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ya escribiste una obra, ¿no? ¿Y ahora cuál sigue? ¿No? Y con Lobos, en ese entonces no estábamos pensando en si hacíamos una sociedad, fue algo que se fue dando con el tiempo, pero yo ya había escrito Sonámbulos, que es la segunda obra, la escribo un poco a la par de que el Lobo ya estaba hecha, o sea, ya la temporada, empiezo a escribirla, traigo esta inquietud, la escribo, empiezo a avanzar y Mónica Huarte, que estaba conmigo en Lobos por Corderos, ella estaba produciendo una obra que se llamaba Constelaciones en la teatrería y me dice, oye, ¿no tendrás algo nuevo? En la teatrería andan buscando textos mexicanos, entonces no sé si te interesa presentarles algo. Les dije, ok, pues sí, sí tengo algo. Me junto con Alonso Pineda, uno de los productores en la teatrería, le presento la obra, me dice, oye, ¿y esta obra la estás escribiendo porque es algo que quieres contar o simplemente es algo que naturalmente siguió? Ya porque es la que sigue. Y le dije, no, pues es algo que me gusta mucho y me interesa mucho contar. Y se la presentaron a Oscar Carnicero, que es uno de los productores. ¿De qué Y crees que vaya esta pregunta, Reynolds? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? para mí creo que, o al menos así la he ido entendiendo, ¿no? Es que muchas veces estamos siempre en lo que sigue, ¿no? Siempre estamos pensando en algo, no, algo tiene que seguir después de esto, ¿no? Y a veces hay una idea inmediata, ¿no? Que surge y hay otra cosa que tienes que perseguir un poco más porque estás tratando de encontrarle una respuesta a esa pregunta o a esa historia. Y a veces pareciera que hay historias que son muy palpables y dices, ya las voy a escribir y algo no me funciona en su momento, ¿no? Y entonces estás tratando de encontrar el por qué. Y es una búsqueda constante. Y a veces yo creo que hay que vivir un poquito más antes de seguir escribiendo la siguiente obra, ¿no? O hay que tener algo que contar, una pregunta que quieras empezar a destacar y a resolver. Entonces, no es que eso me obliga a tomarme grandes periodos entre obra y obra, pero en este caso surgió muy fácil Sonámbulos, porque hablaba de la escritura, hablaba de una familia que es secuestrada y está trabada en su momento, en un momento de sus vidas, y cómo cada uno, a través de hablar lo que les pasó, empiezan a sanar un poco. Cuando dejan de ignorar el dolor, entonces yo hablaba de eso un poco en cuanto a una mujer que es una madre de familia, que tiene un esposo que es escritor, y el escritor está bloqueado porque después de este suceso del secuestro no es capaz de seguir escribiendo, y la mujer que no tiene ningún tipo de experiencia encuentra en la escritura una catarsis a buscar sanar esta historia, y cuando el libro es una posibilidad de publicarse, pues es cuando esta familia explota en cuanto a esto que creía que ya estaba sanado, en realidad es un dolor que han dormido y de ahí viene el que se llame sonámbulos. Es que gente que está letargada en su dolor, en su vida día a día y hasta que se ven obligados a caminar un poco. Y Eh, una pregunta, cómo te estabas ganando la vida en este entonces? en ese entonces, pues seguramente seguía yo con las cosas de redes sociales, ¿Con de, Quality o aparte te como independizaste un e poco a la hiciste? par, porque entre Quality luego me empezaban a jalar a otras cosas, Okey. como a otro tipo de películas, como de, el de las redes sociales, ¿no? Pero yo me quería quitar el niño de las redes sociales. Y hasta la fecha sigo siendo el niño de las redes sociales en mi propia empresa, este, pero a la par como que sí, era un poco el día a día y evidentemente cuando tenía una obra en temporada, pues había una taquilla y había como un dinerito que era el que me sostenía en ese entonces, ¿no? Um, pero con Sonámbulos, te decía, pues la teatrería me la produjo, lo cual es, pues quiero pensar que no es tan común, o sea, que un productor que te aparte es dueño del teatro, te diga, Sí. ¿qué quieres? ¿No? O sea, con un presupuesto, no sé cuánto costó la primera temporada, honestamente, pero algún día le voy a preguntar.
Este, pero pues era una producción bastante padre, o sea, que tenía un video mapping, que tenía a Ingrid Sack en la escenografía y la iluminación, este, que me dio oportunidad de conjuntar al elenco que yo quería, que se hizo un casting para encontrar a un actor específicamente que tenía que tocar el piano y que el personaje no hablaba por este trauma y tenía que expresarse muy bien y de ahí salió Pablo de la Rosa, Ana González Bello, Paloma Bullrich, Hernán Mendoza, que fue la primera vez que Hernán y yo trabajamos juntos, eh, Mónica Dion, Gabriela Fernández en el vestuario. O sea, me dieron un gran equipo de trabajo, pero y Lobos pudo regresar a una segunda temporada, ahora en el Teatro Milán, pero en ese momento, pues uno pensaría que teniendo dos obras de teatro simultáneamente, aparte estaban al mismo tiempo las dos obras, pues decías, bueno, pues ya flotas, ¿no? O sea, ya estás del otro lado, y a mí me entró una ansiedad porque yo empezó a salir esto del talón de Aquiles otra vez, ¿no? O sea, esta cosa de no estás tan preparado, y yo no estaba preparado en la parte de dirección, sino que yo empezaba a dirigir como de manera natural y las cosas medio me salían, pero pues en la comunicación con actores, pues era algo que me costaba mucho, no era algo que yo tuviera tan claro cómo hablarle a los actores, cómo transmitir bien las ideas o cómo soportar en el texto lo que se quería decir y que hubiera un diálogo constante entre lo que quería yo contar hacia ahora la puesta en escena. Entonces como que ahí me empezó a dar como toda esta sensación de no, algo te falta, algo no existe todavía en ti, o sea, estás escribiendo teatro, pero no te puedes decir al 100% dramaturgo, no podías auto dártelo solamente porque ya lo estás haciendo, ¿no? O sea, hay algo que no está, o sea, y no sé dónde fregado lo vas a encontrar, pero tienes que empezar a perfilarte todavía más, porque si esto es lo que vas a hacer ya para siempre, si esto es tu profesión y si va más allá ay, el gustito del teatro, ¿no? Porque luego hay gente que es así, o sea, hay gente que hace teatro de a ratos, ¿no? O sea, que hace teatro porque hay una obra ahorita, hay una obra en un año, pero pues realmente no necesitan estar ingresando a hacer obras de teatro todo el tiempo, sino porque ya tienen una entrada constante por otro lado, creativamente, en el cine, así, en las series. Entonces, hacer teatro para mí era otra cosa, para mí era como la constante, pero yo decía, bueno, si quiero perfilarme, quiero mejorar y quiero encontrar que estas áreas de oportunidad las puedo empezar a detectar y pulir, pues en dónde, ¿no? Y pues mágicamente, porque si fue un poco mágicamente, pues llega la carrera de Casa Azul, ¿no? O sea, esto fue 2016. En 2016, pues de pronto empezaba a escuchar que venía una carrera de dramaturgia, de guión, que estaban abriendo en la nueva Casa Azul, que era así la primera generación, y recuerdo que había un video en YouTube donde te presentaban a todos los maestros que había ahí, a la mayoría honestamente no los conocía, pero, pero era así como una cosa de, wow, pero pues se está armando esto, ¿no? Estaba interesante, pero yo decía a mis, a mis 29 años, yo decía, no, pues ya esto ya no es para mí, o sea, esta oportunidad ya es para alguien más joven, esta oportunidad es para alguien que apenas quiere empezar, tú ya, no es que ya estés hecho, pero pues ya vas en otra sintonía, traes otro ritmo, eh, qué padre hubiera estado hace un par de años que saliera esto y a lo mejor mi vida, carrera sería otra, ¿no? O sea, como que yo estaba muy ahí al principio. Después de pensarlo un poquito más, dije, no pierdes nada en intentarlo, justo es lo que estás pidiendo, justo es lo que estás necesitando, arriesgate a ir, a presentar o mandar lo que tengas que mandar y a ver qué pasa. A mí me daba eso y al mismo tiempo me daba me daba pena que no me aceptaran, ¿no? O sea, que me dijeran, no, tú no. Yo sí, Ajá. chale, o sea, ya de plano, o sea, no tú no porque a lo mejor no creen que estás al nivel, o no tú no porque a lo mejor justo lo que decía, el perfil que estaban buscando era gente más en sus inicios, ¿no? Y que
pero también yo decía, si me lo niegan por eso, por experiencia o por estar preparado, pues entonces está cañón que ya sea el techo, o sea, que ya sea, que ya no haya más allá de esto, ¿no? Entonces, afortunadamente no, afortunadamente hice mi entrevista y me dijeron, aquí hay un lugar para ti, si estás más preparado que muchos, pero pues ahora sí que el que te tomes tú la responsabilidad de entrar nuevamente a una escuela, porque no era un curso de un par de semanas, eran 2 años y cacho de carrera, de todos los días, de ir a la escuela en las tardes, de estar ahí, ¿no? Y empezar a perfilarme y Nacho Flores de la Dama nunca se me va a olvidar que me dijo, ¿qué tan dispuesto estás a desaprender lo aprendido? ¿No? O sea, ¿qué tan dispuesto vienes a que te enseñen? O sea, y yo dije, no, pues es que justo es lo que yo quiero, ¿no? Justo lo que necesito es ponerle puntos a las IES, ¿no? Encontrarme. Entonces, pues me encuentro con una carrera en la cual, pues todos estos maestros y maestras que me empiezan a dar es, ok, dame, enséñame, dime, ¿qué más? Por aquí, por allá, ¿no? O sea, empecé como a sentir este hype que no tuve en una universidad, ¿no? O sea, de Esta cosa sí, de esto sí me emociona. ¿Qué crees que te dejó esa carrera? Porque ya estabas escribiendo, estabas en temporada. pues mira, me dejó la reafirmación de que es a lo que me quiero dedicar, ¿no? A tomármelo muy en serio, a ser muy en serio en cuanto a lo que significa ser el escritor. Y que eso significa que hay una responsabilidad de mi parte en lo que yo quiero contar, en cómo lo quiero contar, y al mismo tiempo si te lo estoy ofreciendo como actor, como actriz, como directores, es que sepas que en mí vas a ver un colaborador, ¿no? O sea, que yo no soy de los que suelta y se va, ¿no? O sea, yo soy de los que le gusta involucrarse, que le gusta justo ver las últimas consecuencias, no salga bien o no salga mal. Yo sí quiero ser el que está sentado en la butaca y decir, nosotros hicimos esto, ¿no? O sea, en conjunto, no ser el que dice, no lo voy a ver porque no me gustó o no me siento satisfecho del resultado porque fulanito hizo lo que le dio su gana porque nunca me invitó a los ensayos, ¿no? O sea, como que soy alguien que se involucra tanto, que se da el gusto de poder saber con quién quiere trabajar, ¿no? Que puedo elegir a mis directores o directoras, que puedo estar detrás de la llamada cuando busco al actor o a la actriz para ofrecerles el texto, porque de algún modo voy en conjunto con Ana en hacer una sociedad y conocer qué historias queremos contar. Pero todo el inter de la carrera yo no estrené nada. O sea, había proyectos que estaban posiblemente ahí que queríamos hacer, pero no se hacían. Entonces, sí pasaron casi 2 años antes de que yo regresara. Pero en la carrera, yo escribo Requiem, escribo Mañana y escribo Carne. En la carrera ¿Tuviste yo, tres? las 3 obras yo las escribí durante la carrera. Entonces, la primera que escribí fue Requiem, que, que justo cuando yo Requiem se estrenó en 2018, que ya era justo cuando yo estaba por salir de la carrera. Entonces era como una especie de comeback para mí, y aparte no. Este diálogo entre, bueno, es que este momento es mi formación y lo voy a aprovechar para escribir, y había una pelea entre, pero es que debería estar haciendo teatro afuera, o más bien dijiste, este es el espacio, ¿cómo lo Pues viviste? yo creí que naturalmente iba a poder hacer las dos cosas, o sea, pero Mm. justo en el último año de carrera me topo con que Requiem empieza a producirse, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo ¿La estaba produciendo tu socia? ya era con mi socia y regresamos con Oscar Carnicero en la teatrería a producirla. Yo quería a Enrique Singer de director, yo estaba yo quiero a Enrique Singer y a Enrique lo perseguí hasta que se cansó de mí y dijo, ándale, va, la voy a leer, ¿no? Ya estaba involucrada Ludvika Paleta y Hernán Mendoza, ¿no? O sea, ya estaban interesados y obviamente el gancho también era que Enrique la podía dirigir para la teatrería.
pero en ese momento yo, un poco también en la escuela, tenía yo como estos pleitos con compañeros que no se lo tomaban tan en serio como yo, entonces yo estaba así ay, me estoy frustrando mucho con esta carrera porque se van los maestros, ya no nos quieren dar clases, y de qué sirve que somos tres personas tratando de soportar que el grupo tenga un nivel cuando hay más personas que a lo mejor se quedan como en, ¿no? Que no están no es un oficio para ellos, no es una prioridad convertirse en escritores o no, están como, ay, la academia, la escuela, sí escribí esto, pero y habíamos otros dos que estábamos así, no, pero yo estoy escribiendo porque yo quiero que esto empiece a producirse, no sé, porque ya, ahí está esta naturaleza de lo escribo para que se haga, ¿no? Entonces, y me voy a Oaxaca. Jimena Escalante, que era la directora de la carrera, tenía un seminario, Oaxaca, Ok. ¿no? Tenía un seminario de dramaturgia, ¿no? Un taller, un consultorio. Ella dirigía la carrera, ¿no? De dramaturgia, tengo entendido. Ujú. Entonces, yo le digo que tengo estas frustraciones en ese momento, entonces ella me sugiere hacer esto de irme. Era un consultorio que duraba alrededor de 5 meses, entonces, pero una vez al mes me iba una semana a Oaxaca. O sea, Ah, ok. 5, ya entendí. Oye, qué padre. entonces como que tenía esta oportunidad de, A la par de la carrera. a la parte de la carrera, ir haciendo, o sea, pidiendo permiso, ¿no? Aparte yo toda la carrera me la aventé becado, o sea, yo tuve beca del 50% toda la carrera pues ahora sí por excelencia académica, por así decirlo, porque era el más ñoño de todos. Entonces se peleaban las becas, los demás y a mí ya me la daban, o sea, la solicitaba siempre y me la daban. Entonces yo me aventé toda la carrera becado, lo cual sí fue bueno porque los ahorritos que pues, por ahí tenía, pues se balanceaban. Pero en ese momento también me busca Jaime Lozano, que es un compositor regiomontano, me busca por Facebook sin conocernos y trae una idea de hacer un monólogo musical que se iba a presentar en un festival en la ciudad de Monterrey, el San Alfonsino, y empiezo a escribir con él un monólogo musical junto con Florencia Cuenca, que era su esposa y era la actriz del proyecto. Entonces empezó a componer con ellos y a la par iba yo a Oaxaca, pero a la par, ¿Proyecto de Oaxaca o esa parte? no, esa parte. Ok. Y al mismo tiempo, yo a finales del 2000, a, en 2018, no, a finales del 2017, a mí, de estos proyectos que siempre te buscan productores de a ver qué hacemos, me buscan unos colaboradores con los que yo había trabajado mucho tiempo atrás y querían hacer un desarrollo para unos series de pilotos de capítulos uno para proponer y desarrollar a Televisa. Entonces estaban haciendo estas selecciones y a mí me invitan a desarrollar uno de los proyectos, ya la idea ya estaba hecha, solamente había que meterle mano y diálogos y todo. Hago un piloto de una serie que se llamaba Las Benditas, lo seleccionan, bueno, de ahí me pagaban, obviamente, entonces digo, sí tenía ingresos de ese tipo de cosas, lo seleccionan para producir el piloto, entonces todo 2018 se dedicó a la preproducción de ese piloto. Entonces yo hice el piloto de Las Benditas, porque aparte me invitaron a estar las 5 semanas, en los 5 días de grabación yo estuve ahí involucrado. Estaba haciendo el musical de Isa Colibrí, que se llama, que lo presentamos en Monterrey, entonces viajé a Monterrey a presentarlo también. Estaba terminando la carrera, estaba yendo a Oaxaca, yendo y viniendo, que en Oaxaca empecé a escribir Carne un poco. Presentamos Requiem, estrenamos Requiem en octubre de 2018 y en ese año a mí me dieron el Efiteatro para remontar Sonámbulos, Mm. que fue como Fue sacarme el la primer espinita, sí. fue mi primer efici, que fue sacarme la espinita de la primera temporada que yo decía, es que no sabes dirigir, es que no, ya sabes. Entonces como que,
y cerré el año con eso. O sea, ensayando, empecé en noviembre del 2018 ensayos y estrené en enero del 2019. Este, entonces, todo ese año, 2018, y me gradué, ¿no? En 2018. Un Entonces, gran año. para mí fue como una reafirmación, ¿no? Como de vas con todo, o sea, vienes ya todo esto que te has preparado, todo esto que estas dudas, cosas, ya, o sea, tú ya tienes, déjate de no ponerte la etiqueta de que si no eres dramaturgo, si eres dramaturgo, eres productor, si eres director, y a lo mejor no eres el mejor director ahorita, pero pues no hay de otra más que mejorar haciéndolo, ¿sabes? La única forma en la que te vas a hacer bueno va a ser haciendo las cosas. Entonces, empiezo con las benditas, de algún modo. Es un proyecto que al final no se hace por muchas razones que son ajenas a mí, pero me dan a mí la oportunidad de ser jefe de escritores de las benditas, ¿no? Entonces, yo era quien lideraba ese equipo de 5 escritores, donde aparte yo pude convocar a la gente, donde aparte era estar demostrándole a todo el mundo que podíamos contar con esta historia, que nos daban cada vez más capítulos y nos seguían pagando para hacer 20 capítulos de una primera temporada. ¿Quién la estaba produciendo? Era Televisa con una casa productora que se llama Pirexia Films, Ok. que con ellos he colaborado ya bastante también, que me toman mucho en cuenta para trabajar con ellos. De hecho, terminando esta sesión tengo que revisar un guión de ellos. Y, y creo que para mí fue como un buen año en ese aspecto, ¿no? Como de tener cierta seguridad, saber que tengo que seguir aprendiendo, etcétera, y que es una constante la parte académica. Y te digo, o sea, ha sido crecer con Ana como en sociedad también, de entendernos como pareja laboral, ¿no? Decimos que somos esposos, Son esposos. porque al final del día, pues ya vamos para el año 9 de sociedad, donde hemos ido ella y yo conociéndonos en la parte profesional y también entendiendo qué cosas queremos hacer, qué cosas no estamos dispuestos a hacer, en lo ético, en toda la parte, en cómo nos relacionamos con la gente con la que queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo. Pues, por ejemplo, cuando yo hago Mañana, ¿no? Pues Mañana fue una obra que no produje, fue una obra que me encargaron, o sea, fue una obra que se dio un poco la colaboración, y en esas áreas es donde Ana siempre me dice, bueno, ¿para qué tienes una empresa si vas a dar a diestra y siniestra tu chamba, ¿no? O sea, tus obras de teatro, o sea, Lobos ya no tiene ninguna injerencia en Mañana, en ese momento, ¿no? O sea, no hicimos nada ahí. O sea, la escribiste tú, Ujú. pero yo ahí donde entro, en esa colaboración, ¿no? Entonces, como que el entender dónde está la colaboración con la empresa y hasta dónde llegamos, ¿no? Um, pero, por ejemplo, a la par nos dan un anfiteatro con Seminar, que la dirige Diego del Río en 2020 y Mañana estrena en 2020 también. Este, de pronto, pues las dos obras las tenía al mismo tiempo, en las mismas semanas, en los mismos días, una en el Helénico y la otra en el Milán, y yo quería ir a mi obra. Yo quería ir a la obra que escribí, no a la obra que produje. O sea, como que sí me daba mis escapadas y llegaba a seminar, pero era así como, ay, ¿cómo va? ¿No? Pero yo quería ver la función en Mañana, yo quería estar en el Helénico viendo la función todos los días y a ver qué pasaba y el Pues público. escribiste, O claro. sea, entonces, es eso, o sea, y también el estilo y afloja. Yo me he hecho muy reacio a que me respeten el crédito, a que me respeten el pago del derecho de autor, a la negociación. Me he hecho muy justo como me han chamaqueado en otras ocasiones y de pronto mi crédito mágicamente desaparece de las cosas en ¿En la el teatro? prensa, ¿no? O sea, Ya. como que digo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que estar peleando siempre para que me respeten mi crédito? ¿Por qué me tengo que estar peleando para que me den mi lugar en una conferencia de prensa o en cosas así? O sea, entonces como que me he hecho muy, muy presente para esas cosas, justo para que no se vuelva
el fantasma, ¿no? Ay, es que entonces no asumo que me lo tienen que dar, yo lo pido, porque siempre los errores ocurren. ¿Equipos de dirección o con quién? Porque es que me confunde porque tú produces, tú escribes, entonces, Sí, pero por ¿a quién? ejemplo, en mañana yo tuve que pelear muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, como que de pronto es eso de que no quiero asumir que me van a invitar a la conferencia de prensa. A yo estar. Pides todo, o sea, tu checklist. Ajá. Yo Claro, no quiero asumir que deberían, ¿no? Deberían de. ya, Pero, ya, ya. pero si no lo pido, o sea, mi paz mental es decir, lo voy a pedir porque yo no quiero que salgan con que, ay, fíjate que no, son las 5 5 a las 10 para que sea la conferencia y no te llegó tu invitación. Y tú así de, no sé llegar, nadie me quiso, nadie, no, lo voy a pedir y que sepan desde el principio cómo son las cosas, ¿no? Entonces, o sea, no es una cosa de ser exigente o de creerte mucho, no, es una cosa de saber cuál es tu lugar en esa mesa. Entonces, Ujú. si tú eres, porque yo digo, tú eres el primer crédito aparte, como dramaturgo, o sea, es el título de la obra y tu nombre. Entonces, ese tipo de cosas que a veces no te lo quieren otorgar y que creen que te estás tomando como de más. O sea, yo admiro a todos los que veo que se autoproducen sus cosas y se ponen en su propio lugar. O sea, yo veo a Bárbara Collio, veo a Conchi León, veo, o sea, que de pronto son así de fuertes en decir, oigan, esta es mi chamba y mi chamba vale igual que la de todos y yo no me voy a detener a tintas medias a decir si, ay, me dan chance de estar. No, o sea, al contrario. Entonces, como que eso es algo que con el tiempo he ido aprendiendo también, ¿no? O sea, y aún así, siempre hay áreas de oportunidad en todas esas tipos de relaciones para mejorar. Eh, lo que voy aprendiendo mucho con la experiencia, ¿no? O sea, me pasa más ahora que veo a gente más joven, ¿no? O sea, que hay como todo un mundo de necesidad y ahora hay mucho más autogestión, o sea, veo muchos más actores que se dirigen y se producen. Antes eran un par, ¿no? Que allá andaban, ¿no? Y de pronto hay como mucha más fuerza, ¿no? También en las creadoras hay mucho más fuerza también en gente joven que se arriesga y que está en su propia búsqueda, que hace un par de años eran Muy una poquitos. generación de bastante contada, ¿no? Como, fulanito con fulanito y fulanitos, y estos son como los mismos de siempre, ¿no? Y ahorita siento que hay un poco más de áreas que se están cubriendo en todos los frentes. Eso por eso lado siento que se ha nutrido mucho el teatro. Nos ha llevado a otros problemas, pero en general, eh, en mi- ¿Ayudado? ¿Problemas de qué? de pocos espacios, cada vez hay menos espacios para programarte, cada vez es mucho más complicado el que puedas estar en una temporada larga. Eso creo hay mucha gente que busca quedarse en sus proyectos, pero eso ha hecho que se reduzca mucho también los espacios de temporadas. Eso sí se me hace que pues ahí vamos a estar un rato todavía, hasta que no sea. Parados ahí. Reynolds, tengo, a ver, 2 preguntas. La primera es, hablabas de la frustración del tu trabajo en tele y que querías empezar a buscar tu voz y que eso te llevó a hacer teatro. Este gran año en el que te gradúas y tienes estas obras, ¿cómo? Estoy formulando cuál es la pregunta, pero, ¿qué buscas tú ahora? O sea, pienso en, si fuera otro tipo de compañía, creo que es más fácil, ¿no? Bueno, ventas, eh, ganancias, etcétera. Pero en una cuestión creativa creo que quizás es distinto. O sea, bueno, te entra tu taquilla, bajas un EFI, okey, pero tú dices: "Bueno, quiero hacer tantas obras", o ¿cuál es el pulso que tú tienes sobre voy bien, me siento bien con mi carrera o no? ¿Me explico? O sea, ¿cómo Sí. buscas tú esa satisfacción? A mí ahorita lo que me llama mucho la atención, em, es que quisiera,
darle más oportunidad a las obras que ya tengo de que tengan más vida, ¿no? O sea, me encantaría regresar con un Lobos por Corderos, me encantaría que se haga una nueva temporada, quizás con un elenco nuevo, quizás reinterpretándome a mí también, ¿no? O sea, ya esto ya se ha dicho mucho, pero esto cada vez es más real. Si existe una versión de cine de Lobos, o sea, si existe una versión, un guión cinematográfico, porque sí hay ganas y ya estamos más encaminados a que ocurra la versión de cine. ¿Lo No estás es algo que haciendo? dirigiría yo, pero es algo que me emociona que pueda existir, porque algo que le falta a mi currículum es guión. O sea, cada vez yo siento que me encanta la idea de que se está haciendo muchas cosas en plataformas, pero cada tanto que tengo yo entrevistas con gente que me da así la oportunidad de presentarme y a ver si puedo participar con ellos, yo en el momento en que les veo sus caras cuando les digo que yo hago más teatro, o sea que todo lo que he hecho tiene más que ver con teatro, siento que siempre se quieren ir con lo seguro y no con voces nuevas o gente nueva, sino, y aunque ya no estoy tan nuevo, pero, o sea, lo que voy es gente que ya la tienen ahí a la mano, porque claro, ya hicieron tal serie, ya hicieron tal cosa, ¿no? Entonces, um, pero yo no quito el dedo del renglón, porque creo que es algo que me gustaría hacer mucho más. Del teatro, te digo, me encantaría retomar obras. O sea, Requiem es una obra que retomaremos, que ya pronto habrá más noticias de eso, pero es una obra que a mí me encantó, que duró muy poco en temporada porque la naturaleza del proyecto era corto, era más para gira, Sí. y cuando creíamos que podíamos retomarlo, pues vino la pandemia, entonces muchas cosas que No. hicieron que son un proyecto que se ha ido retrasando, pero pues ya estamos más para allá que para acá. ¿Y Tenemos un anfiteatro. tienen un F? Ujú. ¿Qué Mañana crees, me encantaría que regresara. por ejemplo, para ese EFI? Porque también, ¿cuántos ha conseguido Lobos? FIS, pues mira, tendríamos como era Sonámbulos, Seminar, 7 años, Requiem, Carne, que hemos podido realizar. Eh, Mañana fue un EFI, digo, no lo metí yo, pero también fue un EFI. Ajá. Inicio de sesión, que fue el proyecto que hicimos en pandemia, le habían dado un anfiteatro, pero hubo un problema burocrático y nos lo quitaron. Mm, Mm, a varios. ¿Qué pero si 5 y ya ya me echaron la maldición, porque todo el mundo nos decía, ay, siempre les dan, siempre nos dan, y el año pasado no nos dieron ni uno solo. Metimos como 4 y no nos dieron ninguno. Entonces ya. tragedy? Bueno, quizás fue la maldición que vamos a levantar, pero pensando en los otros, ¿cuáles serían, o sea, alguien que está escuchando, ya pronto van a venir las temporadas de EFIs? Marzo, ajá. 3 puntos, 3 puntos que dirías tú, asegúrate de que tu carpeta tenga esto Eh, para que sea exitoso. pues mira, no sé si es lo más honesto que pueda hacer una propuesta de visión y dirección sobre la empresa, que decir, ¿por qué quieres contar esta historia? ¿No? O sea, ¿por qué de todo lo que puedes elegir contar, por qué esto? ¿Por qué es pertinente socialmente, culturalmente, ¿no? Artísticamente? ¿Qué quieres hacer de esto? ¿No? O sea, la cosa con los EFIs es que básicamente haces una propuesta de presentación para decirle al jurado que estás listo para hacer esto mañana, ¿no? Entonces, es que realmente te tomes el tiempo de hacer bien una propuesta de dirección, de conjuntar todas las áreas. Es una gran chamba, no es nada fácil hacer una carpeta, es bastante tedioso, es bastante hora nalga estar ahí haciéndolo, ¿Cuándo pero empiezas tú las tuyas? pues de entrada que tengan el proyecto a elegir. O sea, si ya saben qué proyecto van a hacer, es importante que ya empiecen a visualizar. Todo eso quiere decir que empiezas a buscar qué teatros, fechas, firmas, qué elencos, qué equipos, que las fechas no se contrapongan con otros proyectos que tengan esas personas, que lean muy bien las reglas, porque siempre la letra chiquita y lo que crees que no está, ahí va a estar algo que te va a mandar para atrás. Eh,
que tengan el texto que quieren elegir, porque muchas veces quieren elegir textos extranjeros y eso requiere una compra, requiere que le pagues a la agencia para que te puedan autorizar el que, el que tengas los derechos, porque lo tienes que meter como parte de tu carpeta, el que tú eres la persona que va a tener esa licencia. Entonces, son muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso engloba todo, ¿no? Que tengan esa claridad de qué proyecto van a meter. Porque luego hay gente que ya está ya está el anfiteatro avanzado y dicen, es que queremos meter un anfiteatro, ¿no tendrás algo? Y dices, ya faltan 3 semanas para que cierre esto, ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, eso es muy importante. Ajá. Otra ¿Tú cosa, cuándo empiezas tus carpetas? pues casi siempre cuando ya oficialmente salga la convocatoria, siempre hay que volver a leer todo, pero ya saber, más o menos sería marzo, cuando arranquemos. Ahí Eh, empieza y se entregan en abril, o sea, te tardas un mes, Más o nada menos. más. Sí, sí, sí. Es un mes y Es cachito. rápido. Sí, Mm. pero es todo un proceso de un año, porque al final terminan dando resultados hasta noviembre y el dinero te lo entregan hasta, más tardar te lo pueden entregar hasta el 31 de diciembre, que es cuando cierra año fiscal. Entonces, es que sepas que ese proyecto le vas a dedicar un año de tu vida, o sea, a ver si te lo dan, para ver. Entonces, pensando que lo vas a hacer dentro de 1 o hasta dentro de 2 años. Entonces, es que sepas que es un proceso un poco tedioso el anfiteatro y en el Inter, pues es ver qué más haces. Otro punto importante, pues creo que el texto es muy importante para enamorar a la gente, ¿no? O sea, para que convoques a un equipo. Entonces, que sepas que cuando lo estás eligiendo, si ya sea porque lo escribiste o porque realmente te apasionó y lo compraste y la licencia, etcétera, eso se lo puedas transmitir a la gente, ¿no? O sea, que sea este, ¿A tus equipos creativos? a los equipos creativos, al equipo, o sea, que evidentemente si vas a buscar un presupuesto, pues que busques a la gente correcta para tu proyecto y que hagas equipos y que hagas familias desde ahí, ¿no? O sea, todo es posible, no solamente el que tengas a alguien conocido, no, sino que sea un equipo sólido, que sea una carpeta sólida, que los números, que es lo más tedioso, luego cuadren, ¿no? O sea, que todo hay mucha desinformación, pero siempre hay gente que te ayuda a explicarte qué es el anfiteatro y cómo puedes conseguirlo. Um, Eso, o sea, que creo que hay que saber que hay mucha demanda, mucha gente que hace teatro depende de ese estímulo, entonces afortunadamente este año que pasó, que cerraron, es el primer año que realmente se acaban la bolsa de dinero que estaba para entregar. Wow. Nunca se la acaban, se quedan muchos, muchos millones de pesos luego ahí en la bolsa. Es la primera vez que logran entregar la mayoría y eso significó que le dieron a mucha gente aprobaron su proyecto. Entonces esperemos que se vuelva una medida de estos siguientes años, que sí sea una misión el que se acabe el dinero, pero que ahí está, o sea, que ahí está, que se tomen el tiempo, que si ya las reglas ahorita creo que ya están, no, de hecho ya están las reglas nuevas, que las lean, que se informen, que todo, o sea, y lo más importante, ¿no? O sea, que sepan que tienen que hacer toda la chamba de buscar el aportante, el quien les va a dar la donación o el dinero, porque si es un trabajo que puedes tener todo lo demás, pero si no tienes esa parte, no tienes nada. O sea, ¿Tú cómo lo has logrado? ¿Tu primer contribuyente quién fue? los primeros contribuyentes fueron con empresas con las cuales ya estábamos vinculados, ya sea por un ¿Por cuál equipo? contacto, ya sea por un broker, ¿no? O sea, que empezábamos como a encontrar y ahí a la par a veces Grupo México, que es una empresa que oficialmente y abiertamente otorga a muchos proyectos el estímulo, hace una convocatoria que pues hay que estar al pendiente en Grupo México cuando lo lanzan, pero hacen una convocatoria para que la gente pueda mandar su primera carpeta y ellos seleccionan a los proyectos que van a aportar
el dinero siempre y cuando sean beneficiados. Entonces, Ay, no sabía de eso. ¿Tú cómo conectaste o sea, los conocías aparte o fue literal por la convocatoria? hay un colegio que es el Colegio de Productores de Teatro, que se formó un poco después del temblor del 2017. Los productores empezaron a generar alianzas para tener una representación ante las instancias culturales y gubernamentales, donde ya no sea una persona la que va como a pelearse, sino que sea un colegio que te respalde, que te avala, y a partir de eso ha habido como ciertos acuerdos y ciertos logros también en cuanto a la cultura, pero digamos que en esa representación hay ahí como cierta información que te llega de primera mano. Ya, me encanta. Wow, Reynolds, vimos toda tu vida así, Y yo, profesional, me encanta. ¿Cuál? creo que nos faltó ahí cosas, ¿no? Pero sí, te digo, o sea, un poco para redondear, eh, con 7 años, que fue la obra que hice ahora en 2019, no, miento, 2022, 2022. 22. Pues fue padrísima regresar a una obra que no era mía, que la dirigí, que la pude, que la gocé mucho, que me divertí mucho, que me quité como muchos miedos también ahí de tomar tenía mucho de no dirigir cuando hice esa obra, entonces ya era la primera obra que no era mía, entonces como que también dije, va, y me divertí, es de los procesos más gozosos que he tenido con ese equipo, fue muy divertido. eh, y nada, pues te digo, pues mirando al futuro, esperando que este año venga tele, venga cine, venga más teatro, ¿no? Ahí se quedaron, este año que pasó hubo proyectos que no se dieron, que se me fueron moviendo. Una de ellas fue una temporada de teatro que ya estaba ya muy anunciada, que se llamaba Las Marías, que es un texto, ¿Qué pasó? Sí, vi que subiste fotos, me acuerdo. es un proyecto muy personal, tiene mucho que ver con la familia, con la mamá, con los tíos, las tías, el abuelo, sobre todo los abuelos. Pues mira, estábamos ya encaminados con fecha de estreno, con ensayos, todo estaba muy Yo vi encaminado. fotos que subiste, hicieron sesión de Todo, todo, fotos y se todo. veía. Lamentablemente los tiempos luego de la televisión no respetan mucho los tiempos del teatro, y eso provocó que una de las actrices no pudiera estar en ese momento en el proyecto, un poco tratando de resolver y pensar si conseguíamos a alguien más, etcétera. Se fue complicando todo y realmente el proyecto no estaba fluyendo como yo quería, y yo tomé la decisión de parar hasta que podamos estar en un mejor momento con este elenco que yo quiero y con ese equipo que la verdad me tiene muy contento y loco, y ojalá sea el equipo que se logre hacer para la oficial. Entonces dije, pues mira, paciencia, me aguanto. Solamente Reynolds Robledo está preocupado de si tiene una obra Reynolds Robledo en cartelera. Entonces nadie más está mortificado, la vida sigue. Entonces, si yo puedo tener la paz de saber que puedo tomar la decisión de parar un proyecto y hacerlo como yo quiera en el momento en el que yo quiera, pues vale la pena tomar esa cosa, porque luego andamos con la ansiedad y el es que hay que hacer, ¿no? Y es que si no estoy haciendo ahorita, todo el mundo está haciendo menos yo. Y es que no sé qué, y sí, obviamente está increíble estar en cartelera y estar presente y tener vigencia, eso es padre, pero, pero también afortunadamente yo le he sacado la vuelta o me han sacado la vuelta a mí, esos proyectos que a lo mejor siento que no van a estar en el lugar donde yo quiero, no van a estar en el nivel donde yo he estado, no me van a dar algo bueno, a lo mejor me van a dar un plus de dinero, pero no me van a dar van a dar la otra satisfacción, y les he dicho afortunadamente que no, o la vida me los quita en el momento cuando ya Ya, estoy. eso sí. Entonces sí. Para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en la escritura, que tiene esta misma inquietud que tú tenías, y que quieren empezar? ¿Qué? Mm, que, mm, que si realmente les apasiona,
realmente quieren y se ven haciéndolo, que lo persigan, ¿no? O sea, que encuentren su voz en las cosas que les gustan, que se obsesionen con los temas que quieren contar, que se vuelvan esponjas de investigar y de informarse y de tener referentes y de ver todo lo que está en la mano sobre algo que les interesa y que no se detengan, que lo vean más como la oportunidad de decirle a alguien, yo te puedo ofrecer esto y esto significa dar trabajo, a que me lo des a mí, ¿no? O sea, que esto puede significar que tú puedes dirigirlo, o tú lo puedes actuar, o tú lo puedes dar el vestuario, tú le puedes dar la escenografía, pero es la oportunidad de hacer equipos y hacer familias y que se vean como eso, como generadores, ¿no? Como creadores, no solamente alguien que está al servicio de los demás. Cuesta mucho porque obviamente uno quiere vivir y tener dinero y ser visto y tener oportunidades, pero yo no renunciaría ahorita a tener, o sea, estaría increíble tener un trabajo con me dé un dinero y que una serie en Netflix, pero si la serie en Netflix no me va a dar una satisfacción real, simplemente un cheque, pues entonces a lo mejor algo se tiene que acomodar otra vez ahí, ¿no? Entonces, yo quisiera lograr esa parte con toda la satisfacción que ya me da el teatro, ¿no? O sea, yo quisiera que en las otras áreas tener esa satisfacción que el teatro ya me otorga, el saber que me gusta lo que estoy haciendo y que de eso puedo vivir. Entonces, que lo persigan, que tengan esa necedad de buscar su voz, de encontrarse en ella y ser genuinos a la hora de contar su historia. O sea, aunque todo ya esté contado, aparentemente, siempre hay una historia que es única y esa es parte de cada quien. Me encanta. Reynolds, gracias. Sí, Guau, nos echamos 2 horas y media, no sé cuál más, pero qué maravilla aprender de tu camino. Qué padre verte encontrando tu voz. Y gracias por compartir.